Listo, muy buenos días a todos. En nombre de Buroveritas les damos la bienvenida a este espacio, este webinar que se llama Auditoría Estratégica en Comunicación. Hoy vamos a conocer cómo evaluar ese impacto en la comunicación corporativa. Vamos a identificar riesgos reputacionales, cómo fortalecer la cultura organizacional y medir la competitividad en sus empresas a través de esta auditoría estratégica. Es un espacio para que los líderes y profesionales que buscan transformar la comunicación sea un verdadero motor de valor empresarial. Para quedarnos en esta conversación, tenemos el gusto de contar con Santiago Campo. Él es comunicador social, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, ha realizado estudios en marketing y comunicaciones en el CESA y en el Kellogg School of Management. Ejerció el periodismo en RCN Televisión, Portafolio y fue coordinador editorial de la revista Dinero. Hace ya más de 20 años se dedica a la comunicación corporativa, en donde ha sido gerente de comunicaciones y asuntos públicos en empresas como Coca-Cola, Citibank, Cemex, Microsoft Andino y Petrobras. Es catedrático en diferentes posgrados de la universidad, de varias universidades como La Sabana, Sergio Arboleda, La Javeriana y la Universidad del Norte en Barranquilla. Y pues antes de darle la palabra a Santiago, les recuerdo que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar sus inquietudes en el chat. Y sin más, le doy la bienvenida a Santiago. Santiago, bienvenido, este espacio es tuyo. Gracias, Juliana. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por estar en este espacio. Como lo presentó Juliana, hoy tenemos un tema que espero sea de mucho interés para ustedes y posiblemente muchos de ustedes no lo hayan oído nunca. Auditar el sistema de gestión de la comunicación organizacional. Un tema hoy muy fuerte para las organizaciones por una razón principal que tiene que ver cómo los intangibles de la organización hoy tienen un peso muy importante en la valoración de las compañías y también en la subsistencia de su negocio en las comunidades donde actúan. Entremos entonces en materia sobre este tema de la auditoría del sistema de gestión de la comunicación organizacional. Ya me presentaron, no vamos a hablar más de mí. Tengo cuatro temas que quiero tratar hoy de manera pues muy puntual para ustedes. El primero es, ¿por qué debemos auditar el sistema de gestión de la comunicación en las organizaciones? Luego, un poco la diferencia entre auditar el sistema de gestión en compañías que ya tienen un tema de comunicaciones y en aquellas que no lo tienen y están pensando, ¿será que sí debo tenerlo o no? Luego también nos meteremos en temas de cuál es el rol de la comunicación estratégica en las organizaciones y los riesgos reputacionales. Vamos a verlo todo como en un mismo conjunto. Recuerden que pueden ir planteando sus preguntas y al final daremos un tiempo para responderlas. Muy bien, voy a compartir algunas frases con ustedes que son fuertes, pero muy dicientes de este tema de la comunicación en las organizaciones hoy. El primero es, muchas organizaciones auditan sus procesos financieros, operativos o de calidad, pero muy pocas auditan el sistema que conecta todos estos procesos, la comunicación. Sí, es cierto. Y posible muchos de ustedes lo han visto en sus organizaciones, que se hacen auditorías de sistemas de calidad, de sistemas de gestión, de información, sistema de sostenibilidad, sistemas ambientales, procesos financieros, y seguramente son auditorías que se hacen permanentemente, que buscan entender cómo estamos haciendo las cosas, qué se podría mejorar y también qué deberíamos sostener en el tiempo porque lo estamos haciendo bien. Lo mismo sucede con la comunicación. Nos ha pasado que muchas juntas directivas le preguntan al presidente de la compañía, oiga, ¿cómo está el tema de la comunicación corporativa? ¿Cómo lo medimos? Y lamentablemente muchos presidentes lo que responden ante esa pregunta es, no, bien, hemos hecho muchas campañas, hemos hecho muchas cosas,
Y la junta directiva dice, pero ¿cuál es el indicador estratégico de la comunicación en la organización? Ese dinero que ponemos allí, ¿cómo se ve esa inversión? Ese equipo, ¿qué tan funcional está? La agencia que tenemos, si nos asesora bien, ¿cuál es el impacto que tenemos? Y muy pocas lo auditan. Lo que queremos mostrarles hoy es por qué es importante auditarlo. Otra frase que quiero compartir con ustedes. Una auditoría del sistema de gestión de comunicación organizacional responde una pregunta muy simple, pero muy poderosa. ¿Nuestra comunicación está ayudando a cumplir los objetivos del negocio o solo está ayudando a ejecutar acciones? Esta es una situación muy común en las organizaciones hoy en día, sobre todo aquellas que no tienen una madurez muy fuerte en sistema de gestión de comunicación. Es que han focalizado la comunicación en lo táctico, en hacer campañas, en apoyar mucho a marketing, en hacer eventos, y eso no es la comunicación corporativa necesariamente. Claro, son acciones que debemos hacer, sin duda alguna, y que se deben apoyar, claro, no hay ninguna duda. Pero la comunicación corporativa tiene un rol muchísimo más estratégico en la organización, que tiene que ver con el relacionamiento estratégico con audiencias o stakeholders críticos para el negocio, llámese gobierno, llámense certificadores, llámense las IAs, llámese las comunidades, líderes de opinión, líderes comunitarios, muchos elementos que son fundamentales para la operación y que muchas organizaciones no lo están trabajando de manera estructurada, sino por el contrario, reactiva. Miremos la siguiente frase. Las empresas suelen descubrir fallas en sus comunicaciones corporativas cuando tienen una crisis. Sí, esta es una verdad de apuño. Cuando las compañías enfrentan un tema reputacional doloroso que afecta a su negocio, ¿en qué sentido? En que pierden credibilidad en el mercado, pierden la confianza de sus clientes porque sufren una crisis, ya sea de producto, ya sea administrativa, de procedimientos, temas ambientales o temas organizacionales complejos. Esas crisis le despiertan a esos líderes de las organizaciones una pregunta. Oiga, y el tema de comunicaciones, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no lo estamos manejando de manera estratégica y por qué no hemos actuado bien frente a esto? Y la respuesta puede ser porque la comunicación siempre ha estado en el nivel táctico, no necesariamente estratégico. Y las crisis son un indicador, tristemente es así, muy fuerte de si las organizaciones tienen una estructura, un sistema de gestión de la comunicación organizacional maduro o simplemente es un área de soporte táctico para mercadeo y ventas, que también debe serlo, por supuesto, pero le hace falta un componente importantísimo, el estratégico. Metámonos entonces en temas importantes que queremos ver hoy. ¿Para qué la auditoría de comunicación? Y empecemos sobre esas empresas que sí tienen un equipo de comunicación, que sí tienen un sistema que gestiona la comunicación y una gobernanza de la comunicación estructurada. ¿Por qué allí deberíamos auditarla? ¿Por qué es importante? Y esta necesidad del por qué generalmente surge, como ya lo mencioné, de las juntas directivas, porque las juntas directivas dicen, ¿por qué estamos auditando todo y no estamos auditando el tema de comunicaciones, que también es importante auditarlo? Porque eso les va a permitir seguramente tener un benchmark. ¿Qué es eso? Compararlo con otras organizaciones en el mundo similares o con otras organizaciones de otras industrias que podrían tener buenas ideas de, oiga, ¿cómo estamos gestionando la comunicación en la organización? Entonces, allí en esa auditoría podemos saber si estamos gestionando la comunicación de manera estratégica o solamente táctica. Como ya lo mencioné, la mayoría lo hacen de manera táctica. No está mal, pero está incompleto. Y lo que pasa es que tiene riesgos, porque cuando usted tiene una crisis, esa gestión táctica no tiene un peso tan fuerte como sí lo tiene la gestión estratégica, que es lo que le ha permitido a su organización tener una visibilidad, una recordación, un impacto, una reputación, una visibilidad importante frente a audiencias críticas
más allá de sus clientes y potenciales clientes. También miramos qué elementos están bien para fortalecerlos o deben ser revisados para buscar mayor foco estratégico. Claro, revisamos procesos, políticas, también su planeación estratégica, la ejecución, el equipo, cómo está esa gobernanza. Porque no se trata aquí, como no es la pretensión de una auditoría, de hacer un juicio. Esa no es la pretensión de una auditoría. La pretensión es mostrarles, oiga, con la experiencia que tiene este equipo, más la experiencia que trae de hacerlo con muchas compañías, qué podrían mejorar y de lo que tienen que hay que continuar fortaleciendo. De eso se trata la auditoría, no es un juicio con castigos, como mucha gente piensa que es la auditoría, y por eso la temen. No, 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 esa es una visión errada. Es un complemento que va a ayudar a mejorar procesos, políticas, estructuración y también la gobernanza. Entonces, también queremos entender si su empresa tiene los estándares de comunicación corporativo que el mercado necesita. Esto tiene que ver con algo muy relevante. Muchísimo del trabajo de comunicaciones es muy intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que comienzan con, no, es que esto está de moda, esto me parece, es que yo lo he hecho siempre así, es que esto es lo que creo que hay que hacer, es que yo he oído. Eso es muy poco estratégico en la comunicación estratégica. Hay que tener una base que nos permita generar además indicadores. ¿Esa base qué es? Hay que diagnosticar, entender dónde estamos, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, por qué queremos ser percibidos en el mercado de la manera que estamos trabajando y esto cómo ayuda a los objetivos de negocio. También tenemos que mirar cómo está nuestra comunicación interna, cómo fluye, cómo está esa comunicación entre los líderes y sus equipos, entre la organización y la gente y los colaboradores. No solo medir las herramientas de comunicación, que también hay que hacerlo, y es lo que normalmente hacen los equipos de comunicación, medir sus herramientas. No, esa es solo una parte. Y hay que medir las herramientas no pensando, oiga, ¿le gusta esta herramienta? Todo el mundo va a decir sí. No, ¿le es útil? ¿Le sirve para tomar decisiones en su trabajo? ¿Es oportuna? Hay que medir las herramientas, también hay que medir la cultura organizacional, que no es algo que está ahí y que todos, y que es empapelar paredes y hacer campañas. No, eso no es la cultura. Tenemos claro si la cultura que tenemos hoy en la organización le apunta a los objetivos de negocio, moviliza a nuestros colaboradores a comprender el objetivo y la estrategia de la organización y eso los motiva a hacer mejor sus cosas en el día a día. Ahí es donde hay que meternos y mirar. E insisto, la auditoría no es, oiga, usted lo está haciendo mal. No, no es eso. Es, oiga, creemos que aquí hay una oportunidad de mejora y se podría hacer por este lado. Eso es lo que busca una auditoría. Bien, también hay algo muy importante que hay que revisar en estas auditorías del sistema de gestión de comunicación organizacional para equipos de comunicaciones que ya están actuando. Acuérdense que estamos en ese momento. Es cómo está el tema de riesgo reputacional y manejo de crisis. Un factor determinante hoy para cualquier organización. Cada vez más, hoy tenemos un actor que se llaman las redes sociales. El exceso, diría yo, de fácil acceso a información que nos permiten las redes y la IA, la inteligencia artificial. Y ese es un reto en la comunicación hoy bárbaro, porque nos obliga a mirar qué vulnerabilidades reputacionales tienen los procesos que tiene mi compañía. Y allí hay un trabajo de comunicaciones importantísimo. ¿Cómo apoyamos a la organización para que esos riesgos reputacionales no se materialicen? Entonces ahí hay un trabajo de mitigación que hay que realizar, pero no hay posibilidad de hacer un plan de mitigación si no hemos identificado bien los riesgos reputacionales. Y eso tiene metodología y eso tiene que hacerse, porque en caso de que aparezca o reviente un riesgo reputacional, no lo pudimos mitigar y reventó en una crisis, también vamos a medir cómo está la organización para manejar esa situación de crisis. ¿Se ha preparado? ¿Tiene políticas, procedimientos, simulacros que hayan realizado? ¿Cómo actúan los líderes frente a eso? ¿Cómo está ese manual de crisis? Y aquí hago un paréntesis.
En la experiencia de nosotros son muy pocos los manuales de crisis que son útiles en las crisis. La mayoría se convierten en un dolor. Un manual de crisis de 80 páginas no sirve. Hay que tener un manual que le ayude a las empresas a lo que es más difícil en una situación de crisis, pensar claramente. Eso es lo más difícil. Y en una crisis usted está bajo presión terrible. ¿Qué pasará con el negocio? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con los clientes? ¿Qué pasará con la red de distribución? ¿Qué pasará con la logística? Mucha presión. Un manual de crisis de 80 páginas se vuelve un dolor. Entonces, también revisamos y apoyamos en cómo ese manual de crisis está siendo útil o no para la toma de decisiones estratégicas en una situación indeseada. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo miramos eso para una organización que tiene un tema de gestión de comunicaciones estructurado. Miremoslo ahora para una organización que no tiene un equipo de comunicaciones, sino que posiblemente tiene dentro del área de talento humano o alguien dentro de la organización que hace los temas de comunicación, pero no se ha formalizado. Allí el objetivo general de esa auditoría es mirar si necesita usted una gobernanza de comunicación estructurada o no, o qué debería ajustar para manejar, según la lógica de su negocio, de su organización, un tema de comunicaciones de manera más estructurada. A eso es lo que le apunta a esa auditoría. Entonces, ahí que miramos cómo están gestionando la comunicación, qué están haciendo, cómo lo estructuran, cómo lo piensan, quién lo decide, qué hacen. Revisamos sus procesos internos y externos, porque cualquier compañía de cualquier tamaño, de 2 a 60,000 personas, ya empieza a tener una cultura organizacional, ya tiene un tema de comunicaciones con sus equipos, y eso debemos revisarlo, qué tan estructurado está, cómo lo planean, esas herramientas de comunicación que tienen hoy, qué tanto impacto tienen. Y aquí hago también un paréntesis. La experiencia que nos ha mostrado que muchas organizaciones tienen herramientas de comunicación interna, sí las tienen, pero muchas de ellas han sido pensadas desde la dirección de la organización o de comunicaciones para la organización, y ese es un error. Hay que pensar las herramientas de comunicación desde los colaboradores. ¿Qué quieren? ¿A través de qué medio quieren que les llegue esa información? ¿Cuál es el más útil, de más fácil, de mayor y facilidad de acceso? Mi experiencia me ha mostrado que en la mayoría de las organizaciones hay que eliminar medios, no crear. Pero eso es algo de otro webinar que hablaríamos de cultura, comunicación y cambio, que los invitaremos después. Pero eso también lo revisamos. También revisamos cómo están los estudios de clima organizacional, porque en los estudios de clima organizacional hay información valiosísima de comunicación. ¿Cómo es el flujo de comunicación entre los líderes y los equipos? ¿Qué tan creíble es, tan eficiente? ¿Cómo reaccionan esos líderes frente a situaciones difíciles? ¿Qué tan storytellers son esos líderes? ¿Qué tan involucradores de la gente? ¿Qué tan motivadores son? Esos estudios de clima arrojan esa información. Y allí también nos dice, oigan, yo creo que aquí puede necesitar un equipo de comunicaciones que tenga la experiencia de comunicación interna para fortalecer esto que está saliendo en su estudio de clima. Por eso es importante tenerlo. También miramos cuáles son las lógicas de posicionamiento de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo quiere ser percibida esta organización ante sus clientes y potenciales clientes y ante todas las audiencias que están en su ecosistema empresarial? Que ya los hemos mencionado. Entonces, ahí tenemos que mirar, oiga, ¿qué están haciendo ustedes para posicionarse y generar una percepción positiva en esas audiencias críticas? Porque normalmente nos dedicamos es a buscar la percepción en nuestros clientes y potenciales clientes. Y por supuesto, ese es el foco del negocio, eso está bien. Pero hay unas audiencias que tienen una injerencia directa en nuestro negocio, que no necesariamente son clientes y potenciales clientes, pero que revisan cómo están nuestros impuestos y cómo nos comportamos con la sociedad. Llámese gobierno, llámense ONGs, llámense la comunidad donde está nuestra planta, donde nosotros actuamos, líderes de opinión que conocen de nuestra industria y que opinan sobre ella y sobre lo que hacemos.
y esas audiencias cómo las está trabajando usted, que son fundamentales para la subsistencia de su compañía. Porque aquí viene un punto crítico que ya más o menos lo mencionamos. En una crisis, una de las cosas más difíciles de sostener es la credibilidad de la organización, la confianza en la organización. Eso es lo que se lacera con una crisis. Sin embargo, con una comunicación estratégica estructurada, con una gobernanza profesional, con una planeación estructurada, usted construye algo que es muy importante en una gestión de crisis. Se llama el beneficio de la duda. ¿Qué significa eso? Que suena como raro. Es cuando usted tiene una crisis y sus clientes, potenciales clientes, y todo ese ecosistema de audiencias que están alrededor de su negocio, que lo llamamos los stakeholders, dicen, no, yo no creo que eso le esté pasando. No, yo creo que eso es algo puntual, esa compañía es seria, esa compañía es responsable. O un editorialista escribe, lamentamos mucho lo que les está pasando, seguro van a salir adelante. Esa construcción de esto que les estoy contando necesita comunicación estratégica. Y no se logra solo con promociones y un buen producto, que eso también es importante. Se logra construyendo una credibilidad en sus stakeholders para que lo respalden en una situación de crisis y por supuesto en el día a día también. Entonces eso también hay que revisarlo. ¿Qué tan clave es esto para la organización hoy y quién lo está direccionando? ¿Quién lo está construyendo? Y ese es un trabajo interesante que esa auditoría les va a mostrar en qué nivel está. Y no solamente en qué nivel está, sino comparado con organizaciones similares, cómo lo hacen. Si tienen un departamento de comunicaciones estructurado para ello, cómo construyen esos intangibles, esos atributos, esa identidad que quieren que se perciba en el mercado, cómo lo hacen. Eso es interesante también de esa auditoría. Quiero poco a poco mostrarles que esto no es un tema de un juicio, es una construcción colaborativa, elaborativa, propositiva, constructiva. No es un juicio. Bien, miremos ahora otro tema aquí que también tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Cuál es el problema entonces? El riesgo reputacional. El tema de no gestionar estratégicamente y estructuralmente con una gobernanza profesional el tema de comunicaciones tiene un riesgo reputacional que afecta, por supuesto, a toda la compañía, a todo el negocio. Parte de esto tiene que ver con organizaciones que hacen muchas actividades, pero de poco impacto, porque aquí tenemos un problema en la gestión del sistema de comunicación organizacional, que es que todo lo que hacemos puede ayudar un poquito. Sí, eso es cierto. Todo lo que hacemos puede ayudar un poquito, pero el costo-beneficio, ese es el tema. Puede que usted esté planeando su comunicación a través de muchísimas acciones, pero eso puede estar siendo muy costoso para lograr un objetivo. Hay que planearlo, posiblemente con 2 o 3 acciones usted logre eso. Pero justificar que todo sirve, sí es válido. Pero ¿a qué costo? Decisiones sin diagnóstico. ¿Cómo tomo unas decisiones donde son intuitivas? No tengo algo que me muestre si aquí hay una brecha de percepción de eso que queremos vernos como cercanos y confiables. Hay una brecha, porque este público específico no nos está viendo tan bien en eso. Sobre 100 nos están viendo en 60. Eso es muy bajito. Hay que construirlo, hay que mejorar ese indicador. Y aquí empezamos a hablar de algo que una buena gobernanza de comunicación tiene. Indicadores sobre cómo están las percepciones en sus audiencias críticas y eso se convierta en un factor clave para la toma de decisiones en la empresa, para el negocio. Si nuestra comunicación es muy reactiva, si solamente estamos haciendo campañas de moda, es que esto hay que hacerlo porque está de moda. Y voy a poner aquí un ejemplo que es un poco rudo, pero creo que es muy diciente de esta situación. Todas las compañías celebrando el Día de la Mujer y la importancia de la mujer en la organización. Yo me atrevo a decir que muchas de las compañías que celebran eso en sus organizaciones no tienen en su alto nivel de liderazgo mujeres. No hay una mujer en la junta directiva. Entonces eso para la organización que se convierte en una campaña contradictoria, porque los colaboradores no hay que subestimarlos. Sí, celebramos el Día de la Mujer, pero ¿qué van a decir?
Increíble, nosotros celebrando el Día de la Mujer, pero no hay una sola mujer directiva, no hay una sola mujer en la junta directiva. Elementos como ese implican pensamiento muy táctico y muy intuitivo dentro de las organizaciones, hacer campañas por moda, del Día de la Sostenibilidad, de la diversidad de la mujer, muchas cosas, pero la compañía no tiene una política clara en ello. Entonces se convierte en algo contraproducente en su posicionamiento y en la credibilidad interna y externa sobre la empresa. Eso es un riesgo reputacional muy grande. Tener muchas herramientas de comunicación, que ya lo vimos, vulnerabilidades reputacionales de las que ya hablamos, identificar esas vulnerabilidades reputacionales en los procesos que tenga la empresa, en finanzas, en logística, en servicio al cliente, en planeación, en todas hay vulnerabilidades potenciales reputacionales, pero hay que revisarlo con detalle, con experiencia y con metodología. No tener procedimientos y políticas que nos digan cómo debemos actuar. Y aquí hay algo que es muy importante, que también lo medimos. La organización comunica o informa. Esa es una diferencia grandísima. Nuestra experiencia que nos ha mostrado que la mayoría de las empresas son expertas informando, pero no todas son buenas comunicando. Envían información, hacen lanzamientos, suben a la intranet sus cosas, perfecto. Pero ¿y cómo nos cercioramos de que la gente lo entendió y lo apropió? Que son dos elementos fundamentales que toca medir en comunicación estratégica. Si la gente realmente lo apropió, lo vive y lo cumple. También, ¿cómo está el equipo de soporte en comunicaciones? ¿Cómo está esa gobernanza? ¿Es el equipo que necesitamos? ¿Es el equipo que se debería reforzar? ¿Está bien? ¿Qué funciones tiene? ¿Lo estamos centralizando? Muchas organizaciones tienen disperso el tema de comunicaciones. En la parte de Secretaría General o Jurídica, el tema de relacionamiento estratégico, en talento humano, el tema de comunicación interna, en mercadeo, el tema de comunicación para producto, en la gerencia general, el tema de comunicación para gobierno, en fin. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de la lógica de la organización. ¿Eso está bien o está mal? Depende cuál es el objetivo de la organización. Eso también se mide en una auditoría. Bien, ¿qué más? El problema no es el enfoque, es no saber cuál tienes. Esta es una frase interesante donde sí, todos tienen comunicaciones, pero sabemos qué tipo de comunicaciones tenemos, hacia dónde va, cuál es el propósito y la estrategia de comunicaciones. ¿La tenemos clara? Ese es un tema interesante en la comunicación estratégica. Muchas empresas afirman que la comunicación es estratégica y no lo es, porque miden solo lo táctico, miden solo lo procedimental, miden solo las acciones. Eso hace que, como lo veremos ahora en una frase que la adelanto, que en las crisis miden lo estratégico cuando el equipo de comunicaciones ha estado dedicado solo a lo táctico. Y eso es algo que hay que identificar, porque usted no puede evaluar su equipo de comunicaciones cuando le ha pedido siempre que haga campañas, almuerzos, eventos, empapele las paredes con los valores. En la crisis eso es una parte, pero ¿dónde está todo el tema estratégico de posicionamiento y de relacionamiento con gobierno, autoridades, ONGs, líderes de opinión? ¿Dónde está todo eso que es crítico en una situación de crisis? Y ahí usted lo exige, pero usted lo que le ha pedido a su equipo de comunicaciones es que haga campañas. Entonces, también lo otro es si nos dedicamos a hacer solo campañas internas, puras campañas internas, donde empapelamos paredes, traemos unos actores y hacemos muchas cosas de ese tipo que posiblemente no sea lo que la organización requiere en ese momento, ni con el impacto que requerimos. Bien, una frase que hay aquí que es muy interesante es: sin diagnóstico, la comunicación queda atrapada entre expectativas contradictorias. Claro, porque si usted se ha dedicado a su organización a hacer temas de comunicaciones solo tácticos y para marketing, es posible que usted no haya planeado una comunicación basada en un diagnóstico de necesidades reputacionales de su organización, sino solamente de necesidades de percepción del cliente, que también es importante y también hay que hacerlo. Pero le falta otra parte importante, que ya la hemos visto mucho acá.
No solamente vender un buen producto, sino también vender una buena organización, que eso es lo que en las crisis la gente respalda. La experiencia que le muestra a uno. En las crisis la gente no se pega del producto, se pega de la organización que está detrás del producto. Entonces, si tiene confianza en esa organización, tiene ese beneficio de la duda o la respalda. Pero si es solo el producto, la gente ¿qué hace? Abandona la compañía y el producto. Ahí hay una diferencia importante en gestionar estratégicamente la comunicación organizacional. Bien, continuemos aquí en este tema. Este webinar no busca convencerlos de tener más temas de comunicación. Ese no es el objetivo. Yo no estoy diciendo aquí, ni estamos diciendo acá que usted tiene que hacer más cosas de comunicación, tener más equipo de comunicación. No, 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 no. La auditoría no busca eso. La auditoría busca, como les he mencionado, reconocer cuál es el rol que tiene hoy el sistema de gestión de comunicación en su organización. Y si no lo tiene, si es necesario o no. Eso es lo que busca la auditoría. Porque hoy tenemos retos bárbaros, las redes sociales y la inteligencia artificial, que cumplen una función hoy de auditoría bárbara, bárbara. Porque a cualquier pregunta en IA, y los invito a que lo hagan, seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho, oye, esta compañía, ¿cómo la perciben en medios de comunicación o cómo la perciben los diferentes estudios? Salen informes impresionantes. El problema no está en si la IA lo identifica o no. El problema está en qué hemos hecho como organización para planear estratégicamente lo que hacemos en comunicaciones para que la IA lo perciba de manera positiva. Y eso implica un trabajo en redes sociales, estratégico y no solamente de venta. En medios de comunicación tradicionales, no solamente para salir en los medios de comunicaciones tradicionales como Free Press, que llamamos nosotros, salir ahí, noticias nuestras, no, no es solo eso, es buscar un relacionamiento con los medios como unos actores legitimadores de mi negocio o detractores cuando yo hago mal las cosas. Y ahí hay un trabajo importante para hacer con las ONGs. ¿Cuál es la ONG que afecta o que trabaja en mi industria? ¿Y cómo nos perciben hoy? ¿Qué elementos ven positivos y negativos? ¿Y cómo estoy trabajando con ellos para que se conviertan no necesariamente en unos abanderados de lo que hacemos, pero posiblemente no en unos detractores y comprendan mejor lo que hacemos? En fin, ese es un trabajo importante que es clave y no necesariamente es de más equipo, es de hacer estratégicamente todo lo que implica un sistema de gestión de comunicación organizacional, que no es tan sencillo como alguien que haga campañas y acciones. Comparemos entonces aquí dos mundos importantes. El mundo de la comunicación como soporte de marketing y el mundo de la comunicación estratégica orientada al negocio. Y aquí vamos a encontrar, yo creo que la parte central de una auditoría. ¿Qué pasa en la comunicación de marketing? Que el equipo de comunicaciones o quienes ejerzan esa función dentro de la compañía, su 90% del tiempo, por no decir el 100%, está focalizado a ayudarle a marketing a vender. Ese es un error. Porque comunicaciones no está solo para ayudar a marketing como un área de soporte. Claro, hay que hacerlo. Sí, es importante. Claro, eso es lo que nos da los ingresos. Sí, sin duda. Eso todo está bien. Y comunicaciones apoya a marketing a lograr sus objetivos de ventas y de ingresos para la organización. Claro que sí. Pero el objetivo de comunicaciones no está solamente en vender producto. Está también en vender qué queremos que nuestros públicos objetivos crean, piensen sobre la compañía que está detrás de esos productos. Y eso es vital en una situación de crisis que, como lo dije al principio, y por eso menciono tanto el tema de crisis, es el examen final de una comunicación estratégica. La crisis es el examen final. Es lo que nos demuestra si hemos tenido un sistema de gestión organizacional, de sistema de comunicación organizacional bien estructurado o requiere unas mejoras importantes para que ese impacto de las crisis no sea tan letal para las organizaciones. Si está solo en marketing, es altamente probable que las crisis sean letales. Pero si tiene el trabajo mixto, donde la comunicación estratégica está alineada con los objetivos corporativos y no solamente de venta,
esa balance de esas dos silos hace que su comunicación organizacional tenga un impacto positivo para la organización y para las ventas, para los dos. También la comunicación de marketing nos obliga a ejecutar, a apoyar la degustación, apoyar que el branding esté bien, apoyar un evento de posicionamiento para clientes, apoyar miles de temas que marketing necesita apoyo, sin duda alguna. Pero allí hay una labor del área de comunicaciones que es muy importante, que es cómo desde comunicaciones apoyamos también a mercadeo a que sus acciones no se conviertan en riesgo reputacional. Y si ustedes analizan el mercado, hay muchas acciones de marketing que han generado riesgos reputacionales. Una campaña con un mensaje que no se entendió y la gente lo tomó mal, por ejemplo. Una promoción falsa, que la Superintendencia de Industria y Comercio lo saca en portafolio y sale mi empresa allí porque hubo una promoción falsa. Hay que tener cuidado con eso. Unas imágenes no adecuadas en un momento crítico y que la gente empieza a criticar porque esa compañía como es de poco sensible, en fin. Son temas de mercadeo que también tienen riesgos reputacionales altos. Y el área de comunicación no está allí solamente para decirle a marketing, sí, hagamos eso, qué bonito, ay, sí, qué chévere, sino, ojo, eso tiene un riesgo reputacional altísimo. Puede que le ayude a usted a vender este mes, pero nos puede generar un problema de mediano y largo plazo reputacional para la organización, porque nos lacera el atributo de confianza y cercanía o el de diversidad que trabajamos y ese mensaje es muy rudo frente a eso, porque el gobierno puede que nos sancione por un mensaje que no es claro y que la promoción no es clara. ¿Me entienden ese foco de comunicación estratégica? No es solo hacer acciones, es pensar reputacionalmente la organización, hacia dónde se dirige, todo lo que hacemos en la organización tiene riesgo reputacional o no. Eso hay que mirarlo, auditarlo, medirlo, tener planes de mitigación y trabajar todos los días para que esa reputación se construya de manera positiva. El otro punto que hace la comunicación estratégica es priorizar los públicos críticos. Y aquí viene un tema también muy complejo hoy en día, que se llaman relaciones públicas. Es un concepto que está en general tristemente mal utilizado, porque relaciones públicas no es hacer almuerzos y eventos. No, eso no es relaciones públicas. Esas son herramientas para lograr un efecto del relacionamiento estratégico de la organización, que es diferente. Entonces ahí también auditamos cómo está su tema de relacionamiento estratégico. O usted se está dedicando solamente a hacer eventos y su principal problema es si va a dar whisky Buchanan's o whisky Old Parr. Si está así, usted tiene un riesgo reputacional. Porque el efecto del evento no es que la gente diga qué rico estuvo el evento, sino cuál fue el mensaje que se llevó la gente en ese evento y si eso generó leads, oportunidades de negocio para nosotros. Para eso son los eventos. La gran mayoría de los eventos están hechos pensando en que los clientes estén bien. Sí, eso es importante, pero no es el objetivo central. El objetivo central es que los clientes se lleven un mensaje estratégico de la organización y del producto que estamos vendiendo, de los dos. Por eso tiene que ser manejado en conjunto comunicaciones y mercadeo, porque es una gran oportunidad de posicionamiento corporativo, institucional y también, por supuesto, una gran oportunidad para mostrar los beneficios de ese producto, pero es una combinación de ambas. Entonces hay que diferenciar los públicos, a quiénes nos dirigimos, cuál es el mensaje, cómo hemos llegado a ellos, qué piensan de nosotros, en qué nivel están, negativo, positivo, neutro. Son mapas estratégicos de relacionamiento para la organización, que esa es la matriz central de un tema de relaciones públicas. No solo mapear los clientes, sino también mapear todas las audiencias que interactúan con nosotros en el día a día y que de una u otra manera tienen un impacto en nuestra reputación. El tema del trabajo cuando se hace muy focalizado en marketing, también que implica que responde mucho a urgencias, a necesidades del ya. Esta promoción tiene que ser ya. ¿Qué hacemos aquí ya? Hay que activar esto.
es el día a día de marketing y es una realidad. Es su necesidad de vender lo obliga a adecuarse rápidamente. Pero el trabajo de comunicaciones no es un tema del ya para allá. Es un tema que acompaña estructuralmente y transversalmente a la organización, no solo a marketing, en cómo crear una estrategia de comunicación que le permita a todos en la organización comunicarse hacia el mismo lado. Les pongo un ejemplo, una organización muy importante en este país, llegamos a hacer la auditoría y le preguntamos, ¿ustedes tienen clara su identidad corporativa? Claro, si llevamos más de 90 años, la tenemos clarísima. Le pasamos un papelito a los directivos y les dijimos, escriban aquí, por favor, los 5 atributos de la identidad de su organización por los cuales son percibidos en el mercado. Eran 12 directivos y salieron 47 atributos distintos. Claro, eran todos muy buenos, todos sus atributos muy positivos. Pero ¿qué nos mostró inmediatamente? Seguramente ustedes ya lo concluyeron, que la organización no tenía clara cuál era su identidad, que todos en la empresa comunicaban una organización distinta, eso sí con buenas intenciones, claro, pero que generaba en el mercado y en sus públicos alrededor, su ecosistema de públicos, es una dispersión reputacional, no un foco reputacional. Entonces, claro, la gente no sabía quién era realmente esa organización, ni qué hacía, ni cómo era, ni qué le representaba, porque había 47 atributos que se estaban trabajando al tiempo. Eso es imposible. No se puede hacer eso. Entonces, el trabajo estratégico también de una gobernanza de comunicaciones y un equipo directivo es determinar cuál es esa identidad por la cual quieren ser percibidos en el mercado. Y eso tiene una base, que realmente eso lo hagamos. No es un deseo, no es cómo me gustaría ser para que me vean así. No, eso es peligroso, eso tiene riesgo reputacional. Por eso la auditoría les muestra esa identidad cómo está. De lo que ustedes quieren ser percibidos, ¿realmente se percibe así? ¿Realmente ustedes están construyendo y tienen cómo demostrar esa identidad hacia afuera? O el otro escenario es, si no tienen clara su identidad, ¿cómo hacemos para construirla y por qué es importante? Bien, lo otro es que esa gobernanza de comunicación tiene que ser un actor determinante en las decisiones directivas. Determinante. ¿Por qué? Porque todo el relacionamiento de la alta dirección de la compañía tiene un riesgo reputacional y tiene que estar alineado en esa identidad que la organización quiere construir hacia afuera, porque eso significa que esos líderes todos van a hablar de una misma organización, tienen el discurso claro, los datos claros, la información, el contexto, los casos, las herramientas que están todas alineadas hacia un posicionamiento claro. Ese es un trabajo de comunicaciones importantísimo, que nos ayuda a que el posicionamiento y la reputación de la organización se empiece a percibir de una manera más clara, unificada y de mayor impacto. Y eso tenemos que medirlo. Porque aquí viene el otro tema interesante. ¿Cómo estamos midiendo la comunicación organizacional y ese sistema dentro de la organización? Ya lo mencionamos un poco en el principio. Solo tácticas. ¿Cuánta gente nos fue al evento? Si cumplimos la meta de personas que asistieron, cuántas campañas hicimos, si las herramientas de comunicación interna a la gente le gustan. No, esos son indicadores operativos. Pero ¿dónde están los indicadores estratégicos? ¿Cuál es el impacto que tiene lo que estamos haciendo en comunicación a manera de percepción en nuestras audiencias claras? Y a través de las redes sociales también, que aquí hago otro paréntesis de los que he hecho. Es muy poco estratégico el trabajo de comunicaciones que se hace en las redes sociales. ¿Por qué? Porque está muy direccionado a vender producto, muy poco direccionado a vender la empresa que hace el producto, que es lo que va a sostener a esa organización cuando haya una crisis. Porque si la gente no sabe usted cómo lo hace, con trabajo sostenible, generando tantos empleos, cuál es su cadena de valor en el impacto en la sociedad colombiana, cómo ustedes han aportado al país, su tradición, su desempeño. Eso es importante también comunicarlo en las audiencias claves. No solamente que tiene un producto que pague uno, lleve dos y ahora con un nuevo aditamento.
que es como normalmente se hace el trabajo en redes sociales. ¿Y cómo lo miden? Con hits, engagement, que son mediciones muy complejas, porque esas mediciones normalmente las miden las mismas herramientas, las mismas redes a través de IA. ¿Y lo miden cómo? Con los famosos tags, palabras. Pero ahí se presentan cosas muy complejas. Por ejemplo, usted quiere percibirse ético y entonces usted empieza a trabajar el tema ético y en redes sociales habla de eso. Las redes sociales no le miden el contexto, no miden el doble sentido, no miden esa comunicación muy informal nuestra, miden palabras. Entonces pueden medir como positivo una frase como esa compañía es poco ética para la inteligencia artificial. Hoy, puede que cambie en el futuro. Eso es positivo porque mencionó la palabra ética, pero evidentemente el contexto era negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese trabajo en redes y cómo lo medimos, porque normalmente estamos en un trabajo que por supuesto hay que hacerlo de venta, claro que sí, es importante, pero también hay que hacer esa, entre paréntesis o entre comillas, perdón, esa venta corporativa de quiénes somos, qué hacemos, qué nos caracteriza, qué tenemos para mostrarle al mundo para que la gente diga, yo prefiero el producto de esa compañía, así valga lo mismo que el de la otra. Y ahí está la diferenciación de la comunicación estratégica corporativa frente a una comunicación solo de marketing, que la gente no tiene de dónde pegarse, sino solamente del producto, pero no de una compañía que está allí. Una frase aquí ya para dar un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener. En muchas organizaciones, la comunicación se gestiona como una función operativa. Sin embargo, cuando miramos los estándares internacionales de gestión, como los sistemas ISO, vemos que la comunicación no es un accesorio, es un componente estructural de la gobernanza organizacional. Aquí meto también un paréntesis. Casi todos los sistemas de gestión, todos los ISO tienen un componente de comunicación, la famosa cláusula 7.4. Ahí siempre hay un tema de comunicación. ¿Estamos seguros que estamos comunicando bien eso? ¿O solamente estamos haciendo campañas? ¿Cuál es el impacto que tiene en la organización? ¿La gente lo interiorizó? ¿Se comunicó bien? Y no estoy hablando si se comunicó bien, si hubo una herramienta, sino si se cumplieron todas las cuatro cosas. Comuníquese, apropiese y cúmplase, que son elementos claves, porque o si no, no funciona. No es sino, ¿usted se enteró de la nueva herramienta que tenemos que utilizar? Sí. Ah, no, el 99% dijo que sí, pero sí la usa, sí la entendió, sí la apropió, sí sabe para qué es. Eso es lo que tenemos que medir. Entonces, es un componente estructural que necesitamos para gestionar todos los temas de comunicación. Bien, entramos entonces al tema de preguntas y respuestas. Eh, yo quisiera a Juliana si nos puede ayudar ahí, si han llegado algunas preguntas y respuestas, no sin antes agradecerles a todos por este espacio y por escuchar este tema tan importante para las organizaciones hoy, que es el de auditar también el sistema de gestión de comunicación organizacional como una parte fundamental de una organización que quiera trascender en el mercado. Juliana. Listo, Santiago. Bueno, la verdad que nos dejas muchas interrogantes y muchas también lecciones de valor. Tenemos una pregunta que dice, ¿quién debería hacer una auditoría de comunicación y qué área debería ser el cliente interno para ello? Wow, bueno, dos preguntas complementarias sin duda alguna. Comencemos con el cliente interno. ¿Quién debería solicitar una auditoría de comunicación? Generalmente las juntas directivas, que quieren saber, oiga, esto que estamos haciendo en comunicaciones va por buen camino. ¿Cómo lo hacen otras organizaciones? Échenos una mano en eso. Eso podría ser. El área de riesgos, que también tiene una función importante en las organizaciones, también podría ser. El área de auditoría de una organización. Y una organización madura, el área de comunicaciones, que quiere saber, oiga, ¿cómo estamos haciéndolo? Venga, mírenos y cuéntenos cómo lo estamos haciendo, a ver qué debemos mejorar. Yo creo que esas son las áreas internas. ¿Quién lo debe hacer? Un equipo con experiencia, una,
un equipo que conozca muy bien de las organizaciones, que haya estado al interior de las organizaciones, que sepa cómo son esos flujos, esos procesos dentro de las organizaciones, que conozca también desde afuera cómo es el tema de la comunicación estratégica, porque hay que tener mucho criterio y mucha experiencia para poder hacer una buena auditoría en comunicación estratégica, por un elemento crítico, porque no es una ciencia exacta. 1 más 1 no da 2. Entonces hay que tener una metodología que permita comprender bien la organización, que se evalúen los puntos claves y que al final deje un plan de acción macro que le permita a la organización emprender un plan de mejora. Entonces, creo que con eso respondo los dos temas. Listo. Bueno, hablando de metodología, María Isabel pregunta, ¿hay alguna técnica o guía ISO para estas auditorías de comunicación? Eh, Técnicas sí hay, metodología sí hay. En las ISO sí está el tema de comunicaciones, en todas las ISO, tanto de gestión ambiental, de seguridad laboral, de seguridad en la información, siempre está en casi todas esas, o en todas, yo diría que es el punto 7.4, la cláusula 7.4. Y lo que hemos desarrollado nosotros, y es lo que brinda Bureau Veritas, es una metodología que mide, dependiendo de la organización, pero en un total de 20 variables, todo el sistema de gestión de comunicación organizacional de una organización. Entonces, allí lo enfocamos. Listo. También nos pregunta Camilo, ¿cómo alinean la comunicación estratégica con los objetivos organizacionales? Uy, esa es una pregunta maravillosa. Es una pregunta para una maestría en comunicación. Pero voy a decirle, Camilo, los puntos claves sobre eso que usted pregunta. Lo primero es determinar cuál es el objetivo de negocio de este año. Ese business plan que tiene la organización, ¿cuál es el objetivo de negocio? Luego, ¿cómo desde comunicaciones podemos aportar a ese objetivo de negocio? Y aquí viene un punto clave. La comunicación estratégica no se puede medir directamente por ventas. En eso se miden marketing y ventas, pero comunicaciones no. Nosotros lo que nos medimos es cómo desde la comunicación de esos intangibles, de esa identidad, de esa reputación, estamos fortaleciendo la percepción de nuestros diferentes actores, nuestro ecosistema de audiencias para lograr el objetivo de negocio. Porque el objetivo de negocio puede ser vender, pero alrededor también hay cómo sostengo una percepción de sostenibilidad de una empresa responsable, de una empresa cercana, de una empresa tecnológica, innovadora. Y eso es lo que trabajamos desde comunicaciones para apoyar el negocio. Y ahí empezamos a alinear los objetivos de negocio con los objetivos de comunicación estratégica hacia un mismo foco. Muchas gracias, Santiago. También tenemos una pregunta de Andrés Chacón que dice, ¿cómo mitigar que esa comunicación, que debe ser la misma en toda la organización, no se pierda cuando tienes áreas de alta rotación, como en algunos casos en ventas? Una gran pregunta y también muy compleja. Varias cosas sobre eso. Uno, el tema de la comunicación, cuando es solo táctico, se pierde cuando hay movimientos organizacionales. Pero cuando es estratégico, se forma desde la inducción hasta cualquier acción que se haga en la organización, la permea toda. Eso hace que a pesar de la rotación, el tema de la comunicación y el fortalecimiento de la cultura se mantengan. Y eso implica un trabajo de seguimiento, de medición, de hacer sondeos, focus group permanentes, de capacitar mucho a los líderes. El gran problema de la comunicación interna es la gerencia media. No es la alta ni los colaboradores de la base, es la gerencia media. Ahí es donde está el mayor esfuerzo en la comunicación interna estratégica, en esos líderes, cómo se comunican y cómo apoyamos a que formen a sus equipos de tal manera que esa comunicación, esos objetivos, esa estrategia continúe a pesar de una rotación muy alta. Ese es un trabajo permanente y bien interesante. Sí, Juliana.
Así es, Santiago. Tenemos otra pregunta. Nos las hace César Alejandro. Dice, asociada a las preguntas anteriores, ¿hay un método o proceso estándar para la comunicación estratégica? Me encantaría decirle que sí, me encantaría decirle que eso ya está. No, no está. No está y se basa muchísimo en el benchmark, cómo lo hacen organizaciones similares en el mundo y cuál es la tendencia. Hay muchas tendencias. Por eso la auditoría es importante, porque le ayuda a usted a entender en qué estado está, pero también comparado con otras organizaciones, qué cosas posiblemente puedan ser útiles para su tema. Ahora bien, cada organización sí puede generar unos procedimientos, unas guías y un accionar claro. Y yo personalmente lo recomiendo. Cómo lo debemos hacer, cómo lo debemos estructurar, cómo lo debemos ejecutar y cómo lo debemos medir y convertirlo en una política de la organización. Eso también lo medimos y también lo aconsejamos dentro de un resultado de la auditoría. Gracias. Tenemos una pregunta de Doris. Estamos con muchas preguntas del día de hoy. Si es, Excelente. si es una empresa que produce varios productos, los cuales son más reconocidos que el nombre de la empresa, cómo podría la empresa mejorar la percepción del público en lo referente al producto? Una gran pregunta la que usted me ha hecho, Doris. Sí, yo me atrevería a decir cosas como esta y voy a poner un ejemplo con nombre, con todo el respeto. Muy poca gente sabe cuáles son los productos de Procter Gamble. Muy poca gente sabe cuáles son los productos de Unilever. Muy poca gente sabe cuáles son los productos de Koala. Pero los productos de ellos sí, la gente sí los conoce. Lo conocen más los productos que la empresa. Bueno, eso puede ser una decisión corporativa, organizacional, sin duda alguna. Pero eso no implica que no tengan un trabajo de comunicación estratégica con audiencias críticas donde esa organización sí debería ser reconocida. Llámense las superintendencias, llámense agentes legitimadores de su trabajo, la academia, gobierno, allí sí deberían tener un posicionamiento estratégico. Allí es fundamental. Puede que la opinión pública, los consumidores en general, puede que no necesariamente asocien el producto a la empresa y puede ser una decisión estratégica. Pero esas audiencias del ecosistema, críticas más allá de clientes y potenciales clientes, sí deberían conocerlo. Y yo estoy seguro que Unilever, Procter y Koala lo hacen, seguramente. Pero allí está la diferencia. En el punto estratégico, siempre es mejor que conozcan ambos, porque en una crisis, y esta es la experiencia lo que le muestra a uno, la gente no se pega de producto, se pega de la compañía. Dice, no, esa compañía es seria, no, esa compañía genera trabajo, no, esa compañía es innovadora, no, esa compañía paga impuestos a tiempo. Y allí es donde la gente respalda ese producto. Ahí es donde hay que pensar estratégicamente si sí voy a posicionar mi compañía o solamente mis productos. Una información muy clave, Santiago, y bueno, ya se nos está cortando el tiempo, pero creo que tenemos una pregunta muy importante y va muy alineada a la estrategia, ¿no? Mariana Páez nos pregunta, ¿qué indicadores considera más relevante o clave para medir el impacto real de la comunicación estratégica en la cultura organizacional? ¡Wow! Preguntota, me encanta. También para una maestría. Voy a comenzar con esto. Muy pocas organizaciones tienen definida cuál es la tipología de cultura predominante que tienen hoy. Usted dirá, ¿qué es eso? Sí, es cuál es el estilo que tenemos en mi organización para hacer las cosas, que eso básicamente es la cultura organizacional. ¿Eso qué indica? Determinar si la cultura que usted tiene hoy es la que la organización necesita. Y ahora viene un punto clave. ¿Cómo hago para construir o transformar la cultura de mi organización hacia lo que necesita el negocio? Eso también lo auditamos, para determinar si la cultura que usted tiene hoy es la que su negocio necesita o no. Y ahí está el indicador, que es un indicador mensual, semestral o anual de cómo está construyendo su cultura organizacional focalizada en los objetivos de negocio.
Por supuesto, aquí hago un resumen muy escueto, muy brusco de esa respuesta que merece una maestría completa y gracias por plantearla. Listo, Santiago. Ya nos dio el tiempo para el webinar, para la charla. Muchas gracias, Santiago, por todos tus aportes, por todo el conocimiento que nos has dado. Creo que nos llevamos de verdad contenido de valor y para también ponerlo en práctica. Habían personas en este webinar que no necesariamente son del área de comunicaciones, pero que dicen y se preguntan cómo podríamos también implementar desde nuestro rol solicitar estas auditorías o poder implementarlas, ¿no? Claro, ese es un punto muy importante. La necesidad de hacer una comunicación estratégica es transversal en la organización. No es solo del área, la comunicación no es solo del área de comunicaciones. Comunicaciones la gestiona, él tiene la gobernanza de la comunicación, pero todas las áreas son responsables de ello. Lo importante, como lo dije en algún momento, es que busquemos que toda la organización comunique hacia el mismo lado, pero para eso hay que pensarlo, estructurarlo, planearlo, mapearlo, en fin. Su organización lo está haciendo bien, de la manera correcta. ¿Cómo lo hacen organizaciones similares a la suya en esto? Eso es lo que pretende la auditoría, ayudar precisamente en ese tema. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Lo que te digo, muchas gracias por compartirnos este conocimiento, las reflexiones que nos dejas y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Sabemos que su tiempo es muy valioso y esperamos que el contenido que Santiago nos presentó el día de hoy sea de gran utilidad para sus empresas y para su día a día. Desde Buró Veritas seguimos fortaleciendo los equipos y las organizaciones y los esperamos para el próximo webinar que tendremos. No se pierdan del contenido que tenemos en redes sociales y también en las comunicaciones. No olviden firmar el registro de asistencia para poder enviarles la grabación de esta sesión. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Muy amables por las preguntas, muy importantes. Espero verlos en otro webinar y ojalá se interesen por este tema de auditoría vital hoy para las organizaciones.